Muy buenas noches, ya son noches. Que Dios les bendiga y estamos en su programa Estudiemos Juntos La la Biblia. Biblia. Así que vámonos todos juntos a estudiar la Biblia y pues primeramente vamos a anunciarles, porque luego se nos pasa, de la iglesia donde estamos, en iglesia del Nazareno Barstow, que es 1041 Mount Vernon, Barstow, California 92311. Nosotros estamos asistiendo en esta iglesia, así que los que vivan por aquí cerquitas, pues aquí está esta iglesia, ¿verdad? Que tenemos servicios a las 7 de la noche los viernes, los domingos estudio dominical a las 9 y a las 10 el servicio. Así que pues también los miércoles tenemos el ministerio de la comida para los que quieran venir por comida, pues son los miércoles a las 2 de la tarde. Desde las 2 de la tarde ya se puede venir por alimentos. Y pues también Virgilio va a decir algo. También hay una iglesia allá en Hesperia. Antes acostumbrábamos ir allá porque vivíamos más cerca. Es el Centro Cristiano Life y está en la ciudad de Hesperia, en el 18623 de la Main Street, en Hesperia, California. El código 92345. Es Centro Cristiano Life. El pastor es Daniel Canales. Si alguien pues vive por aquel rumbo y quiere visitar una iglesia cristiana, pues está esta iglesia, el Centro Cristiano Life, pastor Daniel Canales. Yo no dije cómo se llama el pastor donde vamos nosotros es el pastor Salomón Chávez y Fanny Chávez. Así que Chávez. Ya, Chávez. Bueno, pues nos vamos a continuar con El capítulo los 19. capítulo 19. Estamos leyendo, estamos aprendiendo ahora de las leyes de santidad y de justicia. Y pues estamos también con los pecados sociales, que estamos en 4 aspectos. Apenas vamos con el primero, que vimos que la relación del hombre con Dios. Y ahora vamos a ver la relación del hombre con los pobres. Así que eso es lo que vamos a ver. Y pues ya vimos lo de los pecados sociales del primer aspecto, ¿verdad? Que vimos la relación del hombre con Dios. Así que acompáñenos, abra su Biblia en Levítico 19. Ahora ya es el video 106, así que vamos ya poco a poquito avanzando, ¿verdad? Y pues Sí, para empezar vamos a hacer una oración. Pues ya dijimos, ¿no? Ya habíamos empezado en el video anterior, el capítulo. Así que pues ya no vamos a agregar más a lo que ya dijimos. Vamos a continuar ahora con el siguiente aspecto o el siguiente punto, ¿no? Dentro de este capítulo 19 de la relación del hombre con los pobres. Y pues como ya dije, ya lo empezamos el video anterior, así que hoy solamente vamos a hacer una oración para empezar el siguiente aspecto. Tal vez veamos 2 aspectos de este capítulo, que se está mencionando aquí. Y el tercero tal vez lo hagamos muy rápido, porque pues son instrucciones muy claras, muy directas. Así que oremos primero antes de empezar. Bendito Dios y Padre, de nuevo te damos muchísimas gracias por esta oportunidad. Tú eres digno de ser alabado y reconocido, y eres el único que se ha tomado el tiempo, Padre, para acercarse a nosotros. Los demás dioses, como son hechura de manos, como son imaginación del ser humano, los demás dioses no presentan una forma en que ellos se acercan al ser humano, sino como los seres humanos se acercan a ellos. Nosotros no podemos acercarnos por nuestra propia voluntad a ti.
Tenemos que hacerlo conforme a lo que tú nos has establecido. Y en este tiempo de la gracia, tú has establecido que nos acerquemos a ti a través de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Te agradecemos pues esta revelación y que ahora podemos acercarnos confiadamente, con corazón sincero, libres de conciencia, libres de la penalidad que existía sobre nosotros por causa del pecado. No podemos decir que lo hacemos de la manera perfecta, pero porque Jesucristo vive en nosotros a través de tu Espíritu, bueno, tú ves esa perfección, esa justicia de Él en nosotros, y por eso es que tenemos acceso, Padre, hacia ti a través de Jesucristo. Te pedimos que tú nos guíes, Padre, y nos des entendimiento de tu palabra en esta lectura que vamos a hacer, y que podamos pues presentar esta sección de este mensaje con entendimiento y con claridad, para que nuestros hermanos, Padre, encuentren una guía más en todo lo que hacemos nosotros. Gracias, pues ayúdanos en esta lectura y dirígenos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, pues abra su Biblia en Levítico 19. Nos quedamos en el 9, el versículo 9, que dice: cuando ciegues la mies... Yo te voy a leer. Ok. Pero primero cambiamos de lupas. Para acá, te vas a poner ahí. No, con estas lupas puedo ver. Sí, okay. ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a hacer un poco de cambios para tratar de hacer más cortos los mensajes? Y entonces de esa manera pues abarcamos menos de cada capítulo, pero reducimos el tiempo. Al menos esperamos que podamos hacerlo de esa manera. Porque no queremos, invadir demasiado de su tiempo, sino queremos que sea una enseñanza clara, directa, y que no tome mucho de su tiempo. Usted es el que debe decidir cuánto tiempo le dedica a Dios. Porque es su vida. Es su vida física de hoy, en este tiempo, y es su vida espiritual, eterna. Es usted el que tiene que tomar la decisión de cuánto tiempo le va a dedicar a Dios todos los días. A veces que se le va a pasar un día entero sin acercarse a Dios en oración, o se le va a pasar un día entero sin acercarse a Dios en la lectura de su palabra o en la meditación. Entonces es usted el que tiene que decidir. Por eso nosotros solamente presentamos estos mensajes. Queremos hacerlo de la manera más rápida, más concisa, más directa, como dijimos, pero sin invadir demasiado de su tiempo. Entonces, ya la decisión que sigue es de usted. Así que Levítico 19, versículos 9 y 10. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová vuestro Dios. Amén. Así que pues Dios nos encarga mucho que ayudemos a los pobres, que siempre estemos siendo misericordiosos, así como Él es misericordioso. Y también en Amós 8, 4, 5. Amós 8, 4 y 5, versículos 4 y 5. Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, esto era lo que decían en aquel tiempo los israelitas, conocedores de la ley de Dios, sin embargo habían llegado a este extremo. ¿Cuándo pasará el mes y vendremos al trigo? Y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza. Incluso en el siguiente versículo dice, y compraremos por precio a los pobres.
y los cambiaremos por un par de zapatos. Se están haciendo esa pregunta, o sea, ¿cuándo podremos hacer esto? Era demasiado bajo lo que habían caído ya. También vemos que cuando nosotros ayudamos al pobre, estamos dándole a Dios, porque todo lo que hagamos lo debemos de hacer para Dios. Entonces Dios nos enseña en su palabra, ¿verdad? Que todo lo que hacemos para el pobre, lo hacemos para Él. Así que Dios siempre nos bendice, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos su voluntad y cuando ayudamos a los demás, ¿verdad? Y sobre todo a los pobres, a los menesterosos, a los que no tienen, ¿verdad? Como la gente de África, de la India, de tantos lugares donde hay tantos niños, ¿verdad? Muriéndose de hambre. Y esos son los menesterosos que no pueden valerse por sí mismos, ¿verdad? No tienen nada para valerse por sí mismos, ¿verdad? No tienen comida, no tienen medicina, no tienen agua, tantas cosas que les falta, ¿verdad? Así que Dios nos ayuda nos enseña en su palabra, ¿verdad? Que tenemos que tener misericordia para todas esas personas, ¿verdad? Así que pues hay que hacerlo porque es un mandato de Dios también. Hay una escritura en Proverbios 19:17. Proverbios 19:17. Dice, y esta escritura era en la que yo pensaba, sin realmente acordarme de ella. Probablemente la había leído, pero me había pasado de noche. Pero pensaba en esta escritura. ¿Cómo puedo hacer para forzar a Dios a que me bendiga? Y la respuesta fue, no puedes. Tú no puedes forzar a Dios, pero Dios se forza a sí mismo. Dice, ok, ¿quieren mi bendición? Bueno, tiene que ser de la manera que yo digo, no como ustedes quieran. Y dice en Proverbios 19:17, dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. O sea, ¿quieren la bendición de Dios? Bueno, ayuden a los pobres, pero no lo hagan con esa ambición loca, tonta, de decir, no, pues yo voy a hacer que Dios me lo devuelva. Le voy a dar al pobre para que Dios me devuelva 10 veces más o 100 veces más. No, es que cuando se hace de corazón, dar al pobre, entonces Dios lo considera un préstamo. Y Él no le quiere deber nada a alguien tan insignificante como yo. Entonces Él me lo va a devolver a su debido tiempo. Y aunque no me lo devuelva, o sea, me va a quedar la satisfacción de haber ayudado a alguien a salir adelante o a romper el ciclo de pobreza en el que se encuentra. No vamos a hablar de lo que estamos haciendo porque no es el tema ahorita, ¿verdad? Pero esa es la forma en que Dios se obliga a sí mismo. O sea, Él va a ver mi corazón. Y si yo doy con caridad, con cariño, con amor, desinteresadamente, o sea, cuando yo esté haciéndolo constantemente, entonces Dios va a dar bendición, cierta bendición, algo va a llegar, pero Dios va a dar algo de bendición. Entre más demos, más bendición llegará. O sea, pero no pensemos en que podemos obligar a Dios por lo que dice allí. No, es que Dios va a ver la intención del corazón. Si es una intención egoísta, nada te va a dar. Si es una intención noble, va a venir bendición y tú la vas a ver. Amén. Siguiendo. Sigue Levítico 19:11 al 12, que es la relación del hombre con el prójimo. 11 y 12. 11 y 12.
Dice, no hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Que eso viene en Éxodo 20, 15 y 16. ¿Qué cosa? Los, que se trata de los mandamientos del octavo y el noveno mandamiento, que es no hurtarás y no jurar falsamente. Podemos ver eso en el capítulo 20 de Éxodo, 15 y 16. en los versos 15 y 16. El verso 15 dice directamente, no hurtarás. El verso 16 dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Así que cuando tú hurtas, te haces más pobre de lo que tú crees que te vas a hacer, ¿verdad? Siempre cuando crees que te vas a hacer rico, cuando estás robando, es más bien que te haces más pobre. Y cuando estás jurando falsamente, ¿verdad? Pues también es un mandamiento que Dios prohíbe, que no debes de jurar falsamente. Así que bueno, pues ya vamos robar, defraudar, mentir todo el y problema. el perjurio, o sea que es decir algo con la intención de perjudicar a una persona. Casi lo dice perjurio. Perjurio. Dice, todos están incluidos aquí en este versículo 11 del capítulo 19. Y están incluidos en lo que dijimos, ¿no? Del octavo y el noveno mandamiento. Están incluidos todas estas, actitudes de robar, defraudar, mentir y perjurar. El 20. Sí. En el verso, yo dije 20, pero estaba pensando en Éxodo 20. En el verso 12, 19, 12, eso está incluyendo el tercer mandamiento. De nuevo está hablando de dos mandamientos que se relacionan con nuestra relación con los seres humanos, y está diciendo un mandamiento que se relaciona que se refiere a nuestra relación con Dios. El de no decir falso, el de no tomar el nombre de Dios en vano. Y no juraréis falsamente por mi nombre, dice en el 12, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Entonces no debemos tomar el nombre de Dios en vano, porque eso es una blasfemia contra Dios. Y en el 13 dice, no oprimirás a tu prójimo ni le robarás. Y ahí vemos en Santiago 5, 1, 2. ¿Los tienes ahí tú? Santiago 5, 1, 2. ¿Pero está completo? Sí. Santiago 5, 1, 2. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad, porque las misericordias que os por las misericordias que os vendrán. Por las miserias. Eso dije, por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Así es que eso es lo que pasa, ¿verdad? Con los ricos que quieren robarle al pobre y les va a ir muy mal a todos ellos, ¿verdad? Que hacen todas esas injusticias con los pobres. Y bueno, vamos a Levítico 19:14, no maldecirás al sordo. Pero ya no, ok. Sí, las siguientes leyes, los siguientes mandamientos, de nuevo tienen que ver con la relación con el ser humano. Dice el 14, no maldecirás al sordo.
Dice, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Estábamos comentando de eso. Bueno, no maldecirás al sordo. ¿Por qué? Porque él no te puede oír. Pero Dios dice al final, cuando dice yo Jehová, está diciendo yo sí puedo oír. El sordo no te oye, pero yo sí. Y si tú te levantas como escarnecedor del sordo, yo me voy a levantar como defensor de él contra ti. Luego dice, y delante del ciego no pondrás tropiezo. ¿Por qué? Porque él no puede ver, pero yo sí. Y si tú te atreves a ponerle un tropiezo a un ciego, yo te voy a hacer tropezar a ti. Porque al final dice, yo Jehová. O sea, la injusticia que tú hagas, yo me voy a encargar de hacer justicia contra ti. Y es injusto maldecir a un sordo. Es injusto poner tropiezo delante de un ciego. ¿Por qué? Porque es obvio que ante esas cosas ellos no se pueden defender por la misma condición en la que están. Pero yo sí, dice Dios. O sea, tienes que tener temor de mí porque yo sí veo todo lo que haces y escucho todo lo que dices. En el 15 te quedaste. Sí, leí el 14. Y en el 15 no harás injusticia con el pobre. No harás injusticia en el juicio. No harás injusticia en el juicio. Ok, lo leo todo completo. Dice, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. El Señor Jesús mismo dijo a los que lo acusaban de cosas, les dijo, ustedes juzgan por lo que ven, por las apariencias. Yo no, yo juzgo con cordura, yo juzgo con verdad. Con justo juicio. Y Él les dice después, juzgad con justos juicios. No está diciendo que no juzguemos, está diciendo que juzguemos con justos juicios. Eso va para los injustos, para los que no conocen a Dios o no quieren saber nada de Dios, y también para nosotros que sí lo conocemos, que sí estamos en contacto con Él. Entonces nosotros también, o sea, no se nos prohíbe juzgar, pero se nos ordena juzgar con justos juicios. Entonces, lo que está diciendo también es eso, que no debemos juzgar a favor de un pobre porque es pobre. No, eso tampoco es justicia. Se debe juzgar a un pobre de acuerdo a lo que es justo. Y que no debemos juzgar o favorecer, o como se dice, complaciendo al grande o al rico, porque tampoco eso es justicia. O sea, ¿cómo podemos complacer a alguien solo porque tiene dinero? O solo porque es importante, porque tiene un puesto en el gobierno. No, no podemos hacer ni lo uno ni lo otro. Ni juzgar al rico porque es rico y condenarlo, porque es rico y explotador y lo que sea. No, sino hacerlo con justicia. Si es inocente de lo que se le acusa, tenemos que juzgarlo con justicia. Pero si es culpable, ok, aunque sea rico o noble o grande en el gobierno, tenemos que juzgarlo con justicia y decir, si es culpable de algo, decirlo. Y al pobre, no por ser pobre nos vamos a compadecer de él y aunque haya hecho algo malo, lo vamos a favorecer en el juicio. No, si hizo algo malo, tiene que pagar por eso que hizo. Por eso es que a veces la justicia está una estatuilla con una balanza y vendada de los ojos, diciendo que la justicia es ciega. No ve ni al pobre ni al rico, no ve ni al hombre ni a la mujer, no ve al joven y al anciano. No, la justicia se aplica indiscriminadamente para ambos casos, hombre, mujer,
joven o anciano, pobre o rico, plebeyo o noble. La justicia debería aplicarse de esa manera. Pero bueno, desgraciadamente podemos ver que no es así. Desgraciadamente, y por las cosas que estamos viviendo, o sea, lo podemos ver con demasiada crudeza. No se puede hacer así. No se ve que se haga así. Y ustedes y yo debemos esforzarnos por ser justos, aunque en nuestra justicia tal vez nos condenen a algo grave. Y es lo que viene en nuestros tiempos. Bueno, la revelación de Dios así lo muestra. Que vienen tiempos peligrosos en los que creemos en Dios vamos a ser atacados. De hecho, ya en este tiempo, en este momento, preciso momento, ya hay muchos que creen en Dios que están siendo atacados por su fe. Solamente por su fe, solamente por creer en Jesucristo. Hemos visto algunos videos aquí de que en Ucrania algunos están abandonando la fe porque los están persiguiendo por su fe y porque quieren salvar su vida. Bueno, algunos abandonan su fe y otros mueren por su fe. En China, en la India, en países árabes, literalmente o en este momento está sucediendo eso. Entonces, allí está diciéndonos, ¿no?, que la justicia debe ser aplicada indiscriminadamente, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al rico. El que sigue. 16. Acuérdate que hacer comentarios. No, pues ya. Dice No, el largo. 16, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Y luego firma, yo Jehová. Así que no seas chismoso. No, de ninguna manera. Pero ¿saben cómo sí podemos ser chismosos? Con la palabra de Dios. Es lo que tenemos que hacer más. Ahí sí podemos repetirlo una y otra vez, ¿verdad? Sí. El chisme es algo grave en cualquier lugar. El chisme dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, es algo grave. Un comentario que estábamos oyendo es de que dice, como decía yo, tú no puedes creer un chisme, pero sí lo puedes repetir. Eso es lo malo. O tú no puedes creer una mentira, pero sí la puedes repetir, y eso se convierte en un chisme. Entonces, cualquier persona que escucha algo, aunque sea mentira, pero no se pone a investigar si es verdad o es mentira, pero sí se pone a repetirlo, bueno, pues es un chisme. ¿Y hasta dónde se va a extender esa mentira, ese chisme? Hasta o sea, muy lejos va a llegar. Hasta que alguien decida pararlo. Entonces, el chisme es algo muy grave. El comentario era que la lengua, ¿no? En el Santiago 3, 5, 8. Santiago 3. En el sello tengo y la lengua es mientras Sí. busca el otro. En el sello tengo y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Así que la lengua puede hacer grandes desastres, ¿verdad? En una familia, en la iglesia, en una ciudad, en el trabajo, en todos lados. El chisme puede causar grandes desastres, ¿verdad? En todos lados.
Continuando con los siguientes versículos, 16 al 18. Ya leímos el 16. El 17 dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová, la firma es yo Jehová. Él está diciendo, yo les doy este mandamiento y aquí está mi firma, lo estoy aprobando este mandamiento que va a ser bueno para ustedes. Entonces, Mateo 5, 21, podemos ver la enseñanza de nuestro Señor Jesús, que lo que se dijo en el Antiguo Testamento se está reforzando en el Nuevo Testamento. Dice Mateo 5, 21 y 22, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Esa es la gravedad de esta clase de enojo, de esta clase de problemas que existen entre entre seres humanos. Entonces, de nuevo aquí está el capítulo enfatizando en los mandamientos que tienen que ver con nuestra comunión con los seres humanos. El verso 14, no maldecirás al sordo, o sea, respetar pues al sordo y respetar al ciego. Dice, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. ¿Qué es lo que dice el primer mandamiento? Yo soy Jehová tu Dios. Está afirmando ahí él, yo soy Jehová tu Dios y yo te estoy dando esta ley. Y luego dice el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces cuando dice aquí, sino que tendrás temor de tu Dios, es lo que se refiere a ese mandamiento. No, ¿cómo se dice? Amarás al Señor tu Dios. Aunque ya se había mencionado antes eso, ¿verdad? En los otros versículos. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, el 16. Y no andarás chismeando entre tu prójimo, no levantarás falso testimonio. Es otro mandamiento. No atentarás contra la vida de tu prójimo, no matarás. No aborrecerás a tu hermano. De nuevo, no matarás, lo que dijo el Señor Jesús. El sexto mandamiento, ¿verdad? Cualquiera que se enoje, el sexto mandamiento. El cualquiera que se enoje contra su hermano, bueno, ya es culpable de juicio. El que le diga fatuo, o como dice, necio, ya es culpable ante el concilio, y si le dice fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Que fatuo viene siendo como tonto, ¿verdad? Yo creo que Vieran que nunca me he puesto a investigar qué es lo que significa fatuo. Eso es decirle como tonto, y pues todo el mundo dice esas palabras, o decimos a veces esas palabras. El énfasis allí es que le vas a decir necio porque estás enojado. Le vas a decir fatuo porque estás enojado. Cuando vemos a una persona necia, bueno, no vamos a ir a decirle a esa persona, eres un necio. Aunque se lo digamos justamente, bueno, no se lo vamos a ir a decir así nada más porque sí. Nos vamos a dar cuenta que está actuando neciamente.
pero en su necedad la persona va a llevar su propio castigo, su propio pecado. Entonces, pero no vamos a ir a decirle, eres un necio, te estás portando como necio. No, es cuando ya estás enojado contra tu hermano o tu prójimo, tu vecino, alguien cercano a ti. Y enojado tú le dices necio. O sea, estás enojado, entonces ya estás siendo culpable de haber emitido un juicio contra tu hermano. Si le dices fato, algo más grave, entonces es porque estás extremadamente enojado. Que si tuvieras en ese momento una pistola en la mano, le dabas un tiro. O una navaja, le cortabas el pescuezo. Entonces, debemos tener cuidado en no enojarnos. ¿Por qué? Porque si no lo matamos físicamente, en nuestra mente lo estamos matando. Y así como en el adulterio, no se comete el adulterio físico, pero se comete en la mente, es adulterio también. Así lo mismo, cuando alguien se enoja con demasiado furor contra alguien y le habla palabras fuertes, entonces en la mente estás cometiendo homicidio. Entonces Dios es bastante específico y directo en estas cosas. No caigas en ese error. ¿Por qué? Porque yo me doy cuenta de lo que hay en tu corazón. No me dejo influenciar por tus palabras. No, yo veo lo que hay en tu corazón. Y con eso me voy a guiar para dar un juicio contra ti cuando llegue el momento adecuado. Entonces, la enseñanza es, teme a Dios. Acércate a Él de la manera que Él ha establecido en su palabra. Y en el Antiguo Testamento, bueno, lo hacían a través de ritos, de rituales, de sacrificios, de todo eso, a través de las obras de la ley. Hoy lo hacemos a través de Jesucristo solamente. ¿Por qué? Porque todos esos rituales de sacrificios, el Señor Jesús los cumplió. Todo pecado tenía que ser expiado con derramamiento de sangre. Y el Señor Jesús derramó la sangre por todos nosotros, los que creemos en Él. Su sacrificio alcanza para toda la humanidad. Pero de nuevo, como lo hemos dicho, para algunos ese sacrificio no va a tener ningún valor. No les va a servir. No que no tenga ningún valor, sino que no les va a servir. Porque en su necedad se van a aferrar a sus propios deseos, a sus propios pensamientos, y no van a aceptar el sacrificio de Cristo. Esperamos, creemos que tal vez no sean muchos, pero no podemos asegurar cuántos, ni podemos decir que van a ser demasiado pocos. No, es que no sabemos. O sea, el mensaje está escrito para aquel que cree. Porque hay muchos que lo leen, pero no lo creen. Entonces, no les va a servir el sacrificio de Cristo, el mensaje no les va a entrar. Pero usted que lo ha leído el mensaje y lo ha creído, entonces el mensaje era específicamente para usted. Como dijo el Señor, yo soy el buen pastor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las llamo por su nombre. Entonces, aquellos que no escuchan la voz del Señor Jesús aquí en el mensaje de la Escritura, no son sus ovejas. Aunque suene raro o suene rudo, el que no escucha la voz del Señor Jesús al leer su palabra, no es oveja del redil del Señor Jesús. Usted que lo ha creído y lo acepta, usted sí es oveja
del Señor Jesús. Y el mensaje era para usted. Y este es el día de salvación. Si usted lo escucha, este es el día que Dios preparó para usted. Téngalo en cuenta y tome la decisión. Ciertamente debe estar dispuesto a lo que el Señor le diga. Y si el Señor dice que usted debe ofrecer su vida en sacrificio por defender la fe, por defender la palabra, por defender su comunión con el Señor Jesús, entonces debe estar dispuesto a eso y a las consecuencias que vengan de eso. ¿Será fácil? Pues no. ¿Dolerá? Pues sí. Pero ¿qué hay detrás de todo ese dolor y sufrimiento y derramamiento de su sangre? Bueno, el haber sido partícipe de los padecimientos del Señor Jesús, haber recibido el privilegio de ser partícipe de los padecimientos del Señor Jesús. Y la recompensa es, bueno, la vida eterna. ¿Vale la pena? Pues yo creo que sí. Amén. ¿Algo más? En Gálatas 6:1, donde dice que si ha cometido falta, hay que restaurarla. Gálatas 6:1. 6:1. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, ahí está la enseñanza. O sea, estamos enseñando acerca del Señor Jesús, acerca de la obra que Él hizo. Y si en nuestro caminar vemos a un hermano que tropieza y cae, bueno, si nosotros que no hemos tropezado ni caído, que estamos un poco más firmes en la fe y más sólidamente establecidos en Jesucristo, debemos restaurarle. Aquí se están mencionando faltas contra el prójimo, y en eso es en lo que Dios pone el énfasis, que debemos abstenernos de cosas en contra de nuestro prójimo, pero también debemos actuar a favor de nuestro prójimo para restaurarlo. Entonces, aquí está el énfasis en lo que debemos hacer nosotros. No enojarnos, no caer en el engaño del enojo intenso, del enojo desbordado, de no hablar demasiado. ¿Por qué? Porque la lengua pues, puede producir un enorme fuego. Igual que una chispa hace un incendio de un bosque, la lengua puede inflamar la rueda de la creación. Entonces, pero al mismo tiempo, pues la lengua también va a ser consumida por el fuego. Entonces aquí el énfasis en estos versículos del 16 al 18 es: no te enojes desmedidamente. Ya vamos a Levítico 19:19. Vamos a ver Levítico 19:19 hasta el 37, que vamos a ver la relación del hombre con diferentes situaciones de la vida, donde habla de no mezclar. Bueno, ya leí. Sí, el 19 dice: mis estatutos guardarás. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Ayuntar es simplemente ponerlos a arar juntos. Por ejemplo, poner un buey con una mula. No tiene sentido. La mula camina más rápido, pero el buey tiene más fuerza, aunque camina más lento. Entonces es obvio que dos animales de diferente especie como esos, pues no van a arar parejo. Entonces se ponen dos bueyes porque son igual de fuertes y caminan al mismo paso, al mismo ritmo. Un amigo de la iglesia también, hermano de la iglesia, decía que al poner una yunta, o sea, dos bueyes,
a jalar un arado, ponían un buey viejo y un buey joven. El buey joven, por ser joven, quería caminar más aprisa, pero el buey viejo, sabiendo que se necesitaba, o sea, por instinto tal vez, o por las tantas veces que había arado, sabiendo que se necesitaba fuerza para terminar el trabajo, entonces el buey anciano, el buey viejo o más maduro, movía la cabeza y con el cuerno golpeaba el cuerno del buey joven para reducir el paso. Es preferible ir al paso los dos y no que fuera uno caminando más aprisa que el otro, porque eso hace el trabajo más pesado para ellos y además para el que va arando, para el hombre que va dirigiendo la yunta, lo hace que su trabajo salga chueco. Entonces el buey viejo detenía los ímpetus del buey joven. Entonces de nuevo iban caminando y empezaba a caminar más rápido el buey joven y otra vez con el cuerno lo detenía. Era un golpe nada más pequeño, ligero, de cuerno con cuerno. Y ya se reducía el paso y se trabajaban parejo. Esta es la razón. Digo, después de escuchar eso de este amigo, de este hermano, que él había trabajado con bueyes, entonces creo que cobra más sentido lo que dice aquí la escritura. No ayuntarás tu ganado con animales de otra especie. Y luego dice, tu campo no sembrarás con mezcla de semillas. No sembrarás, digamos, trigo con maíz. ¿Por qué? Porque no se cosechan de la misma manera. El trigo hay que trillarlo, el maíz hay que recogerlo. Entonces, no hacer mezcla de semillas a la hora de sembrar. Luego dice también, no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Es mejor que sea una sola clase de hilo. El lino era lino puro. No se le mezclaba, digamos, lana o hilos de lana. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. O sea, no son dos clases de hilos. Primero que no sé si sea posible, pero si es posible, no va a ser fácil mezclarlos. Y luego, la ropa que salga de esa mezcla, pues no va a ser igual, porque el lino es fresco, la lana no, la lana es caliente. Entonces, hay que tener en consideración esas. Bueno, era una enseñanza que Dios les estaba pasando a los israelitas. Hoy tenemos un montón de diferentes clases de hilos. Sigue habiendo lino, sigue habiendo lana, sigue habiendo algodón. Ahora existe el poliéster. En México le decían seda, ¿cómo le decían? Seda francesa. Y un amigo también de la iglesia se compró una guayabera de seda francesa allá en México, pero nunca supo o no se había dado cuenta, no sabía en ese momento que allá en México al poliéster le decían seda francesa. Y resulta que el poliéster pues es carísimo, no carísimo, calientísimo. Y se compró esa guayabera andando allá en Acapulco. Oh. Entonces, un clima cálido con una guayabera de seda francesa, pues el pobre no aguantaba el calor que le estaba generando esa guayabera. Y sí, aunque se veía bonita, bueno, no es para esos climas. El pobre andaba sudando y acostumbrado a no vivir en un clima tan caliente, pues a un clima más templado. Pues, ya estaba en el baño sauna. Eso estaba bañando con el sauna. 20. El 20. ¿Qué leo el 20? Dice en el 20. Si un hombre yacere con una mujer que fuese sierva,
desposada con alguno y no estuviere rescatada, ni le hubiere sido dada libertad, ambos serán azotados, no morirán por cuanto ella no es libre. Y él traerá a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión un carnero en expiación por su culpa. Y con el carnero de la expiación lo reconciliará el sacerdote delante de Jehová por su pecado que cometió, y se le perdonará su pecado que ha cometido. Y cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase... Espera. Ay, ahora, ok. En el 20... no, bueno, yo tengo que dice que es el séptimo mandamiento, que dice que no cometerás adulterio. Lo vemos en Mateo 19:8, que dice, o sea, Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Es que está hablando del séptimo mandamiento, ¿verdad? De no fornicar o no cometer adulterio. O sea, la cosa era que, bueno, tenemos que examinar la escritura de acuerdo al contexto histórico donde se escribió esto. Bueno, en nuestros países occidentales no existe eso de tener esclavas o siervas en casa, porque las siervas no eran otra cosa más que esclavas, mujeres esclavas, que no tenían ningún derecho. Entonces eran tratadas como tales, como esclavas. Entonces, para limitar los impulsos del hombre de querer tomar a cualquier sierva que tienen en su casa y acostarse con ella, entonces para que eso no se diera, para que eso se limitara, entonces Dios pone una restricción. Y entonces les dice, o sea, que si tú tomaste a una que no tenía compromiso, no había sido dada en matrimonio a nadie, y te acostaste con ella, ok, los dos van a ser azotados. Pero tú fuiste el que cometió el pecado, porque ella es tu sierva, es tu esclava. Ella está viviendo en tu casa. Entonces, aunque es una sierva, tú la debes respetar como mujer. Pero como es una sierva, entonces no tiene los mismos derechos que una mujer libre. Entonces, por esa causa no los mataban, pero los azotaban. Y aunque parezca malo, bueno, de hecho era malo, pero Dios puso esa restricción para limitar esos casos, ¿no? En que los hombres podían hacer cualquier cosa con sus criadas, con sus siervas. Entonces, al poner esa restricción, ok, azotes y luego presentar presentar un carnero como ofrenda de paz a Dios por su pecado y hacer la reconciliación. Entonces, que supieran que iba a haber castigo si hacían algo así. Porque, bueno, a fin de cuentas, bueno, también son mujeres, también son seres humanos, aunque no tenían los mismos deberes que las mujeres del pueblo, debían tener cierta consideración hacia ellas. 23. Y cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años os será incircunciso, su fruto no se comerá. Y el 4º año todo su fruto será consagrado en alabanza a Jehová. Mas al 5º año comerás el fruto de él, para que os haga crecer su fruto, yo Jehová vuestro Dios. De nuevo aquí es
es un simbolismo. Las técnicas de cultivo hoy para los árboles frutales son muy diferentes a lo que se hacía en aquel tiempo. Los árboles siguen siendo generosos, producen en abundancia, producen fruto bueno, agradable al paladar. Los higos, aquí tenemos higueras nosotros. El año pasado no hubo muy buen fruto porque no conocíamos todavía el lugar aquí y hizo mucho calor. Entonces dio fruta, pero el calor hizo que se secara la fruta en el árbol. Como que le hizo falta más agua a los árboles. Cuando vivíamos en el otro lugar, daban higos grandes, muy, muy sabrosos. Mi patrón tiene en su casa 2 higueras grandes. La tierra es más favorable allá, el clima es más favorable allá, el agua es menos cara. Entonces esos árboles dan abundante fruto, muy rico fruto, dulce, sin exagerar, o sea, no exageradamente dulce, pero muy ricos los higos. Y este año me tocó a mí casi cosechar toda la higuera. Pero es muy, muy bueno el fruto. Entonces las técnicas de cultivar hoy son muy diferentes a lo que eran en aquel tiempo. Y la enseñanza aquí es una enseñanza espiritual que Dios está dando. Como la tierra era una tierra contaminada por las cosas que hacían los pueblos allí en ese lugar, entonces por esa razón ustedes, les dice Dios, deben considerar el fruto como incircunciso por todas las abominaciones que hicieron estos pueblos aquí en la tierra. El fruto va a ser incircunciso, no va a estar circuncidado, entonces tienen que darle tiempo para que se limpie de la contaminación que los otros pueblos dejaron en esta tierra. Entonces, 3 años le van a dejar el fruto en el árbol. No es, que no lo vas a comer, lo vas a cortar, lo tiras, lo revuelves en la tierra, no. Dejarlo en el fruto, que se caiga por sí solo, si es que se cae, o se seque en el árbol. Entonces, 3 años. Al fin, el 4.º año ya el árbol está limpio, pero tú en agradecimiento a Dios, a ellos en agradecimiento a Dios lo tenían que ofrecer todo al sacerdote, a Dios, a través de los sacerdotes. Y hasta el 5.º año entonces ellos iban a poder comer del fruto de los árboles. Pero eso era en el Antiguo Testamento, era una ordenanza para el pueblo de Israel, era una analogía que existía, un ritual que tenían que hacer para poder estar en armonía con Dios. Esta tierra fue contaminada por los otros pueblos, los árboles están produciendo de esa tierra contaminada. Entonces déjenlo el fruto allí en esos árboles 3 años. El 4.º es para Jehová, para mí, a través de los sacerdotes, y el 5.º ustedes lo pueden comer. Pero de nuevo, recuerden, hay analogías, hay simbolismos, hay, diferentes clases de enseñanzas que debemos tener en cuenta a la hora de estudiar la Escritura. Recordar, es otro tiempo hace miles de años. Entonces, las cosas que en aquel tiempo se practicaban en muchos lugares, hoy no se practican. Hay lugares que todavía hay esclavitud disimulada, pero hay. Pero en los países occidentales no está tan grave como en otros países de otros lugares, de otros continentes. Entonces, esta es la enseñanza en cuanto a los árboles. 26. No comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos. Y dice en Deuteronomio 18:10, dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni que practique adivinación, ni agorero,
ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Ahí menciona, no comeréis cosa alguna con sangre. Y luego dice, no seréis agoreros ni adivinos. En muchos de los rituales de los otros pueblos se hacían sacrificios de animales y se acostumbraba en esos rituales ocultistas o satánicos, se acostumbraba a comer carne con sangre. Por eso la relación de esas dos cosas en un solo versículo: no comeréis cosa alguna con sangre, ni seréis agoreros ni adivinos. Entonces no caigas en ese error. No haréis tonsura, dice, en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba, y no haréis rasguños o tatuajes, ¿verdad?, en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. Allí dice, no haréis tonsura, o sea, no te hagas cosas en la cabeza. Pero recordemos, ¿no? Es tiempos pasados, o sea, los seres humanos hemos ido cambiando de costumbres, y las culturas de diferentes pueblos son, bueno, de un pueblo es diferente a la de otro. En unos, como los mohicanos, ¿se acuerdan cómo se rapaban y se dejaban una aquí en la cabeza? Bueno, creo que los mohicanos, no me acuerdo si eran los mohicanos o era otra tribu. Pero había una tribu indígena aquí en Estados Unidos que se dejaba aquí un mechón de pelo y todo lo demás estaba rapado. Entonces es lo que dicen, no te hagas daños, o sea, no te cortes el pelo de manera rara, porque luego dice, no te dañes la punta de tu barba, o sea, tampoco no juegues con tu barba. Se supone que es una señal de dignidad, ¿no? Porque el hombre ya maduró, ya creció, ya el pelo pinta canas, la barba es tupida, cerrada. De hecho, los sacerdotes todos debían tener barba. Los sacerdotes en el tiempo de los levitas, su señal de distinción era su barba. Por eso hay tantos ahora entre los judíos que son maestros de la ley, porque sigue habiendo maestros de la ley que su señal de distinción es una barba abundante. Entonces no se dañen esa señal de autoridad que tienen. 29. No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. De nuevo, o sea, Dios les está recordando, esas son las cosas que hacían los pueblos antes de ustedes aquí. Porque a veces entregaban a sus hijas para servir en los templos de sus dioses. Y allí las sacerdotisas en esos templos, tanto allá en el Antiguo Testamento, en tiempos de los israelitas, cuando empezaron a llegar a la tierra prometida, existía la prostitución espiritual, que había sacerdotisas en los templos allá en aquel lugar, en aquellos lugares, y los hombres iban y pagaban, daban sus ofrendas, ¿no?, al templo, pero escogían a alguna de las sacerdotisas que les gustaba y tenían relaciones sexuales con ellas. Y esto se prolongó hasta los tiempos del Nuevo Testamento, al primer siglo de nuestra era.
Eso era algo que de costumbre se hacía en los templos paganos. La prostitución espiritual. Las sacerdotisas de los templos que por ofrendas al templo se entregaban como prostitutas para hacer el trabajo de prostitutas. Entonces no contaminarás a tu hija haciéndola fornicar. Y la razón es para que no se prostituya la tierra. Para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Luego aquí viene una alusión a los días de reposo. El 30 dice, mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia, yo Jehová. Entonces, bueno, eso es claro, ¿no? El pueblo de Israel le fue entregada la ley del sábado y de otras fiestas que eran consideradas como sábados anuales. Pero cuando dice mis días de reposo, bueno, no es nada más un día de reposo en el año. Es un día de reposo cada semana. Entonces, ¿cuántos días de reposo hay en el año? Pues en el calendario gregoriano, el que tenemos nosotros, bueno, hay 52. En el calendario de los judíos, que era el calendario lunar, bueno, literalmente pues había también 52, ¿no? Por lo que había eran más meses en algunos años. Pero también eran 52 porque era el mismo tiempo, es el mismo tiempo de días en el año, tanto en un calendario como en el otro. Entonces, mis días de reposo guardaréis, y mi santuario tendréis en reverencia, yo Jehová. O sea, observar el día de reposo y tener en reverencia el santuario de Dios, el tabernáculo, que allí se hacía toda la vida espiritual, toda la labor espiritual de los israelitas. 31. Dice en Mateo 11:28 de guardar el día de reposo, que ahora nuestro reposo es en Cristo Jesús. Dice Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En el 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En el 30 dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Amén. Y en el 31 dice, 19:31 dice, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, ni los consultéis contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. De nuevo allí, si recordamos, ¿no? Por ejemplo, la historia de Saúl. Él mismo había arrojado a los adivinos y agoreros y a las hechiceras del pueblo de Israel. Pero cuando ya se rebeló contra Dios, que quiso él permanecer a fuerzas en el trono, y Dios lo abandonó, y ya Dios no lo escuchaba como lo hacía antes, ni le respondía como lo hacía antes, entonces él decidió buscar una adivina y fue a consultarla y le pidió que le hiciera volver a Samuel. Entonces la mujer vio a alguien que parecía Samuel, pero no necesariamente era Samuel. Ella vio a alguien y lo describió cómo era, y Saúl pensó que era Samuel. Ella no le dijo, estoy viendo a Samuel. No, estoy viendo a un hombre que trae esta clase de vestiduras. Y entonces Saúl dijo, es Samuel. Y pero no estaba diciéndole, no, de ninguna forma era que estuviera viendo al profeta o al sacerdote, que pues era su sacerdote y profeta. Y eso ocurrió pues con Saúl, el que debía ser el líder espiritual del pueblo de Israel. Pero aquí está la enseñanza, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos. Si tenemos en cuenta lo que pasó después con David, él nunca se atrevió a consultar a nadie que no fuera un siervo, un sacerdote de Dios.
a nadie, ni de joven, ni de adulto, ni de anciano. Nunca se le pasó por la mente consultar a los adivinos. 32. Dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Así que pues. ¿Se acuerdan? No sé, yo me acuerdo, porque cuando era niño, en la primaria, cuando entraba algún adulto, algún otro maestro o algún padre de algún niño a la clase, nos poníamos de pie todos. Y ahora ni. Ahora se perdió No hay esa respeto. costumbre, ya no hay respeto por las personas adultas. Se les besaba la mano, ¿verdad? Bueno, eso lo hacían con los sacerdotes de la Iglesia Católica, besarles la mano. Todavía hoy lo hacen. A los reyes en la antigüedad que le extendían la mano, no le besaban la mano, le besaban su anillo, el símbolo de su autoridad, de su dignidad de rey. Entonces las buenas costumbres se han ido perdiendo. Por eso es que la humanidad ha ido cayendo cada vez más bajo, porque las buenas costumbres se han quedado atrás. El respeto del hombre hacia la mujer, bueno, eso era una buena costumbre que se tenía en otros tiempos. Claro que había hombres que no seguían esa costumbre, pero no eran tantos como hoy. Hoy ya ni las mujeres se respetan a sí mismas. O sea, te entran en relación sentimental con algún hombre y a los pocos días, si no es que el mismo día que lo conocen, a los pocos días ya a veces ellas son las que impulsan la intimidad o inducen a la intimidad. Y pues el hombre, que por naturaleza es bastante lujurioso, pues decía mi papá, pues yo me dejé querer. Esa es la actitud, ¿no?, de tanto de hombres como mujeres hoy. Pero en otro tiempo la buena costumbre era respetarse. La mujer se daba a respetar y el hombre la respetaba. Los niños respetaban a los mayores, le respetaban mucho a sus maestros. Mi papá era maestro y allá donde vivíamos todo el pueblo lo respetaba. Sí tuvo algunos problemas con algunas gentes, pero en general la mayoría lo respetaba. Entonces, ¿qué pasó con esta costumbre? Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. O sea, tendrás respeto por los ancianos y por las canas, porque al mostrar ese respeto, tendrás respeto por mí. Honrarás mi nombre, o me honrarás a mí, o me tendrás temor a mí. Yo, Jehová. 33. Dice 33, cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros. Y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. No hagáis injusticia. ¿Quieres decir algo? Sí. O sea, aquí está dando Dios leyes acerca de los extranjeros. Y la razón que les da esta ley es, dice, recuerden que ustedes fueron extranjeros y esclavos en la tierra de Egipto. Y de allá yo los rescaté. Entonces recuerden cómo es la vida de un extranjero, que no es fácil viviendo en un país extraño. Tienen que aprender primero el idioma, que es diferente. Tienen que aprender las leyes del país, que son diferentes al país de donde tú eres. Tienes que aprender cómo se hacen los negocios en ese país, cuáles son las costumbres que ellos consideran
importantes para no ofenderles en sus costumbres. Entonces no es fácil la vida de un extranjero en otro país, de una persona como extranjero en otro país. Entonces respeten al extranjero. Dice, no le oprimirás. O sea, no por ser extranjero lo vayas a oprimir. No, trátalo como a uno de tus hermanos, como a uno de los naturales de tu propio país. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros. Y dice, y lo amarás como a ti mismo. O sea, como si fueras tú mismo. O sea, lo que pienses que quieres que hagan contigo, así vas a hacer tú con el extranjero. Entonces, si no quieres que te opriman, tú no lo oprimas al extranjero. Bueno, ¿por qué? Porque Dios Jehová, dice ahí al final, yo Jehová vuestro Dios, yo estoy viendo lo que estás haciendo. Si tú haces una injusticia con el extranjero sin que haya falta de parte de él, solo porque a ti se te ocurrió, yo le voy a hacer justicia a él. Aunque tú seas uno de mi pueblo escogido y él sea un extranjero que vino a tu tierra, yo le voy a hacer justicia. 35. No hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otra medida. Balanza justa, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. No le eches piedras a los frijoles. Sí, o sea, primero Dios les está diciendo, estas cosas hacían las gentes de aquí. Ustedes estuvieron 400 años en Egipto y vieron cómo los trataban allá en Egipto. Y aquí las personas de esta tierra así lo hacían también. Tenían balanzas injustas, hacían fraudes en los juicios y alteraban las pesas. Entonces, balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Pesas eran lo que les ponían a las balanzas, pero a veces alguna balanza estaba, ¿cómo se dice?, desbalanceada. Entonces, al poner cierto peso, entonces caían más pronto. Entonces ya te puse 1 kilo, ahí ya se balanceó, ya está 1 kilo ahí, pero resulta que la balanza estaba fuera del nivel. Y al poner la pesa acá, una pesa más liviana, marcó 1 kilo, o los que sean que haya marcado. Y medidas justas, o sea, las pesas era lo que se ponía, la balanza pues era donde se ponían las pesas y la mercancía. Y las medidas eran medidas hechas como cubos de madera, se llenaban y esa era una medida exacta que tenía que entregarse. Entonces, todo eso quería Dios que fuera justo, que estuvieran exactos. O sea, no robará. No robarás, exactamente. Y en el 37 dice, guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponerlos por obra, yo Jehová. Ahí está diciéndoles, bueno, todo lo que les he dicho hasta ahora, pónganlo en práctica, obedézcanlo. O sea, se los dio a alguien que sabe lo que es la injusticia, lo que es el robo, sabe lo que es el fraude, el adulterio, conoce todas las cosas. Los encantadores, adivinos. Sabe lo que es la adivinación, la hechicería, el ocultismo, todo eso, la idolatría. Él se los acaba de dar todos estos estatutos y ordenanzas, un Dios perfecto, un Dios justo, puro, santo, apartado del mal, que no tiene ninguna relación con el pecado. Entonces, pónganlos por obra, pónganlos en práctica. Y luego les firma él al final, yo Jehová. Amén. Entonces, hoy sigue siendo la misma. La regla de conducta es
sean perfectos como yo soy perfecto. Lo que dijo acá al principio. Dice en el verso 2, habla a toda, le dice Dios a Moisés, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Ese es el meollo del asunto. Sean santos porque yo soy santo. ¿Y cuántas veces se lo repitió? Según el dato que recibimos de nuestros maestros, 16 veces se los dijo aquí en este capítulo. Porque sin santidad nadie verá a Jehová. Dice. Sin santidad nadie verá a Jehová. Entonces, eso dijo en el Nuevo Testamento. Entonces, sed santos porque yo soy santo. Todo esto tiene que ver con eso. Por eso el subtítulo dice leyes de santidad y de justicia. La santidad lleva a la justicia. La justicia, hacemos justicia y recibimos justicia. No que merezcamos la justicia de Dios, sino que Él nos las da por gracia, pero nos da justicia por gracia, nos hace justos delante de Él por la sangre justa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿es usted santo? Esperamos que sí. Sí. Acuérdese, santo no significa perfecto, santo significa apartado para Dios. Así que por eso nada más podemos decir nosotros somos santos. Usted puede decir, si ya ha aceptado el sacrificio de Cristo, usted puede decir que también es santo. No perfecto. Claro, la perfección la tenemos dentro de nosotros, pero es la perfección de Cristo. La santidad la tenemos dentro de nosotros, pero es la santidad de Cristo. Eso es lo que Dios ve y eso es lo que nos hace especiales, apartados para Él. De otra forma, olvídese, nadie puede tener esa justicia, esa santidad, nadie la puede tener. Entonces, por eso nos dice Dios, nos puede decir con libertad, sed pues vosotros santos, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Por eso nos lo puede decir, porque esa es la perfección que hay en nosotros, la de Cristo, no la nuestra, la de Cristo. Y esa es la santidad que hay en nosotros, la de Cristo, no la nuestra. Entonces, ¿terminamos? Terminamos, así que dice Dios en Hechos 2:38, que Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que es la manera, ¿verdad?, en que usted puede ser santo cuando se arrepiente y cuando confiesa que Jesucristo vino a la cruz para perdonarlo, ¿verdad?, y para darle la vida eterna. Así que crean en nuestro Señor Jesucristo, que Él vino a salvarlo y darle la vida eterna. Así que, bueno, pues se acabó otro video más. Esperamos que lo comparta, que haga también usted la obra que Dios nos ha encomendado, ¿verdad?, de ir y predicar la palabra de Dios. Así que usted puede hacer su granito, ¿verdad?, de compartiendo, aportar su granito de arena. Aportar su granito de arena, ¿verdad?, con compartir los videos a todos sus conocidos. Así que bueno, recuerde, ¿verdad?, de congregarse, de no faltar a la iglesia, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que no debemos de dejar de congregarnos y pues hay que seguir adelante buscando más y más del amor de Dios y de todo lo que Él nos enseña en su palabra. Así que bueno, que tenga un día súper, súper, archi mega bendecido. Hasta un nuevo video. Bye bye. Hasta pronto.